Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno. Dios es fiel y nos regala un nuevo día de vida en el cual podemos presentarnos delante de Dios, podemos agradecer porque Dios ha sido bueno. Así que usted que está allí conectado, usted que va a ver esta transmisión, le bendecimos de una manera especial en el nombre de Jesús. Y queremos en este día poder orar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que le quiero invitar, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias Dios porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por este nuevo día de vida que usted nos regala. Gracias porque podemos esperar en ti, Señor, en todo momento. Te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos todo el honor y la gloria, porque tú te la mereces, Dios. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder conectarnos en esta hora. Gracias por cada hermano y amigo que se va a conectar. Te pido, Señor, que sea usted hablando de nuestra vida conforme a su voluntad. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, tocando cada corazón. Visita los hogares, Señor. Dios, bendice las familias en esta mañana. Queremos pedirte en esta hora, toma este día. Sea usted guiándonos, ayudándonos en todo lo que vayamos a emprender, a realizar. Necesitamos de tu guía. Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Pero hoy te pedimos, ayúdanos, guíanos, enséñanos, Dios. Corrige nuestro camino, guíanos por senda de rectitud. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos da de poder compartir su palabra, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Así que queremos en este día bendecirle. Bendecimos la vida de nuestra hermana Olga que se conecta con nosotros. Bienvenida a nuestra transmisión. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos aquí la oportunidad donde Jesús le hace el llamado precisamente al autor de este evangelio, a Mateo. Mateo, que como hemos escuchado, ¿verdad? Era jefe de los publicanos, de aquel que se encargaba de cobrar los impuestos, y era una situación en la cual él se encontraba que no era bien visto por la sociedad, por los compatriotas de Mateo, que lo consideraban tal vez un traidor, pero que nosotros al mirar la vida de Mateo podemos más allá de ver lo que otras personas pudieran pensar de él, que Dios tenía un propósito con Mateo, así como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, aunque quizás en un momento de nuestra vida nuestro andar no era el mejor o era el correcto, aunque no fuéramos aceptables
para muchas personas. Dios pudo ver algo en nosotros y Dios sigue, ¿verdad?, llamando a personas a poder seguirle, a volverse a Él, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios tenía un propósito con Mateo. Dios tenía algo para la vida de Mateo, por tanto, llega un momento en el cual se le hace un llamado, porque para cada uno de nosotros llega un momento en el cual Dios nos llama, en el cual Dios nos invita a seguirle. Y la vida de Mateo, ¿verdad?, cambiaría cuando él empieza a seguir a Jesús, tal como nuestra vida cambia cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, cuando decidimos aceptar su llamado, cuando decidimos responder a la invitación que Él nos hace. Y había una invitación de parte de Jesús para Mateo. ¿Y cuántos de nosotros Dios también nos ha hecho una invitación para seguirle, para entregarle nuestra vida y nuestro corazón? Quizás en el momento del llamamiento de Mateo él no alcanzaba a dimensionar cuál sería su ministerio, incluso el hecho de el poder escribir, ¿verdad?, aquí el evangelio que lleva su nombre, quizás fue algo que él en su momento no pensó, o quizás muchas de las personas que lo conocían tampoco llegaron a imaginar lo que podía ser Mateo en las manos de Dios. Y es que Dios tiene un plan con nosotros que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender en un principio, que usted y yo muchas veces no alcanzamos a dimensionar los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero Dios nos va mostrando poco a poco el camino que debemos seguir. Dios nos muestra, ¿verdad?, la manera en la cual debemos andar, y es Dios quien cada día se encarga de formar nuestro carácter. Dios cada día se encarga de formarnos, de corregirnos y de moldearnos, tal y como lo hace el alfarero con aquel barro que está en sus manos. Nosotros también estamos en las manos del Señor, y aunque en un principio seamos como esa arcilla, como ese barro que no tiene quizás una forma definida, poco a poco en las manos del Maestro vamos tomando una forma que en un principio no conocíamos, pero que Dios poco a poco va formando lo que Él quiere hacer de nosotros. Pero se requiere de que estemos dispuestos a abandonarnos en las manos del Señor, que le creamos, que aceptemos, porque usted y yo tomamos la decisión de aceptar el llamado del Señor. Usted y yo somos los que aceptamos, ¿verdad?, la invitación que Él nos hace. Estamos en libertad de decirle sí o decirle no al Señor, de poder saber si queremos vivir una vida para Él. Jesús pasaba por donde estaba Mateo y lo vio allí sentado en el banco de los tributos. Así como vemos aquí, Jesús toma la iniciativa y llama a Mateo. Dios toma la iniciativa con nosotros. Él decide llamarnos. Él ha fijado su mirada en nosotros, ¿verdad? Y la Escritura dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios de muchas maneras nos ha mostrado de su amor, nos ha mostrado de sus planes y propósitos para con cada uno de nosotros. Y aquí vemos a Jesús pasando por un lugar donde estaba Mateo sentado, pero vio algo en él que llamó la atención. Jesús sabía que él haría parte de ese grupo de discípulos, y allí estaba Jesús mirándolo, pero también haciéndole un llamado a seguirle. Y fue un llamado claro para la vida de Mateo. Jesús que estaba siendo conocido, ¿verdad? Jesús que muchas personas habían escuchado hablar de él. Allí lo vemos precisamente junto al banco de los tributos públicos, haciéndole un llamado a Mateo. Mateo, que quizás no tenía todas las cualidades que quizás para una persona se necesitaban para seguir a Jesús, para ser un discípulo. Jesús pudo ver, ¿verdad?, que él verdaderamente se podría convertir en uno de sus discípulos. Y en un principio quizás en nosotros no hay
cualidades, por así decirlo, o cosas, ¿verdad?, que llamen la atención de quizás para seguir al maestro, pero que Dios puede ver más allá de lo que somos en el presente y de lo que podemos llegar a ser en sus manos. La respuesta de Mateo, por tanto, fue levantarse y seguirle, y es necesario de que nosotros tomemos esa decisión en nuestra vida, de que hay una respuesta al llamado que Dios nos hace, de levantarnos, de poder tomar una decisión en nuestra vida, y es seguir al maestro. Es una decisión que va a cambiar trascendentalmente nuestra vida y nuestro paso por aquí, por la tierra. Sabe que Dios espera de que usted y yo podamos cumplir el propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Y Mateo, la respuesta al llamado de Jesús fue levantarse, y es necesario que hoy nos levantemos, es necesario que escuchemos a la voz de Jesús. Mateo tuvo que escuchar a la voz de Jesús allí donde él estaba sentado, y él escuchó y respondió a ese llamado, y su respuesta fue levantarse y seguirle, y es la mejor decisión que hoy podemos tomar. Mateo pudo presentar muchas excusas a Jesús, pudo decir que estaba ocupado, pudo decir que no era apto, porque muchas veces sacamos excusas para seguir al Señor, pero es que Dios no nos llama cuando seamos personas perfectas. Dios nos llama para Él perfeccionar su obra en nuestra vida. Entonces vamos a tener muchas excusas, ¿verdad?, en nuestra vida. Vamos a enfrentarnos a ello, pero es necesario vencer cualquier obstáculo, cualquier excusa, aquello que quiere impedirnos alejarnos del Señor y poder de verdad entregarle nuestro corazón al Señor. Vemos aquí un ejemplo en la vida de Mateo. Cuando él está sentado a la mesa en la casa, había muchos publicanos y pecadores, porque era quizás el círculo, ¿verdad?, en el cual se movía Mateo. Publicanos, que eran los que estaban cerca a él, personas como él, parecidas a él, en su misma labor, en su mismo oficio, pecadores, ¿verdad?, personas del común, personas rechazadas, personas en las cuales no se veía tal vez algo bueno. Eran las personas que estaban rodeando a Mateo, eran las personas con las cuales él se relacionaba, pero aquí nos está diciendo la Escritura que había muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron a la mesa, no solo con Mateo, sino con Jesús y sus discípulos. Mire que Mateo acepta el llamado del maestro, y aquellas personas, ¿verdad?, que estaban sentados a la mesa en la casa, vinieron publicanos, vinieron pecadores, personas necesitadas del Señor, porque cuando nosotros vemos personas, ¿verdad?, publicanos, como lo eran estos, que quizás hoy no se ve, ¿verdad?, pero vemos muchos pecadores, personas con necesidades del Señor, personas que necesitan de verdad de Dios en su corazón, ¿sabes? Son las personas que necesitan estar a la mesa del Maestro, necesitan estar a la mesa con Jesús, y hoy hay una invitación para sentarnos con Jesús, para invitar de igual manera a aquellas personas que aún no le conocen para que le puedan conocer, y allí estaba Jesús para enseñarle, allí estaban los discípulos, ¿verdad?, para estar juntamente con el maestro. Qué lugar más oportuno o qué lugar más propicio que aquel para transformar las vidas. De hecho, se puede decir que cuando aquellos publicanos, pecadores estaban con Jesús, no todos saldrían de la misma manera. La palabra que Jesús habló a sus corazones ha tenido que haber impactado de una u otra manera los corazones de aquellos que lo estaban escuchando. Así como en un momento la palabra de Dios llegó a nuestra vida para tocarnos, para cambiarnos, para perdonarnos, y no nos podemos olvidar de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos cuando Jesús llegó a nuestro corazón, cuando Él llegó a nuestra vida, poder identificar y reconocer que también éramos personas necesitadas del perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. Éramos personas pecadoras, éramos personas que
que no teníamos la mejor condición espiritual, pero que cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando su mensaje fue compartido, cuando su palabra tocó a nuestro corazón, habló a nuestra vida, desde allí fuimos cambiados. Y es lo que Dios quiere seguir haciendo con la humanidad. El evangelio no terminó con el llamado de Mateo, por el contrario, se siguió extendiendo a más personas necesitadas. Había más publicanos como Mateo, claro que lo habían. Había más pecadores, claro que lo hay. Hoy en día también hay muchas personas necesitadas del evangelio, necesitadas de la palabra, necesitadas de un mensaje que venga de parte del Señor. Y es necesario sentarnos, compartir y poder llevar esta palabra a aquella persona que lo necesita. Los llamados son diferentes para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios tiene un propósito específico con cada uno, pero a todos Dios nos ama, con todos Dios tiene un propósito y Dios anhela cumplirlo. Que usted y yo nos podamos convertir también en canales de bendición para que otras personas conozcan de Jesús. Y Jesús también tenía propósitos con otros publicanos. Así como Dios tuvo propósito con nosotros, Dios tiene propósito con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Dios tiene propósitos con la humanidad, pero se necesita compartir la palabra del Señor. Y muchas veces vamos a encontrar oposición, ¿verdad?, de diferente índole. Muchos de los fariseos, cuando vieron que Jesús, que los discípulos estaban sentados con publicanos, con los pecadores, ¿verdad? Ellos lo que hacen es mirar la condición del hombre y le están diciendo: ¿por qué vuestro maestro se sienta con los publicanos y los pecadores? Jesús, siendo un ejemplo, siendo un maestro, ¿verdad?, en el cual se podía ver reflejada la misericordia, el amor, ¿verdad?, el temor al Señor. Vemos aquí cómo los fariseos están cuestionando el hecho de que Jesús se sentara con ellos. Jesús les hace o les da una respuesta muy clara: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. De igual manera, hoy hay una necesidad en la humanidad para aquel que está enfermo, ¿verdad?, espiritualmente, para aquel que necesita ser sanado por Dios, para aquel que necesita ser restaurado, para aquel que necesita ser perdonado. Así que podemos ver aquí cómo Dios se interesa, Jesús está interesado en los pecadores, en sanarles, y es Él quien les puede sanar, Dios quien puede perdonarnos, Él que nos puede limpiar, Él que nos puede dar una nueva oportunidad. Allí están los brazos del Señor abiertos para usted. Quizás hemos escuchado señalamientos de otras personas, cuestionamientos, como lo hicieron estos fariseos, pero algo es claro y algo Dios quiere dejarnos hoy, y es que Él ha venido, ¿verdad?, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios quiere restaurar al ser humano, Dios quiere perdonar, Dios quiere satisfacer esa necesidad que hay en nosotros. Entonces Jesús vino por tanto, a sanar a aquel que está enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Cuando estamos bien, nosotros no vamos al médico. Vamos cuando tenemos una dolencia, cuando tenemos una necesidad física. De igual manera, cuando nosotros vamos a Jesús es porque hemos reconocido que lo necesitamos, no porque seamos personas perfectas, no porque no necesitemos, ¿verdad?, algo espiritual, o porque no, nosotros vamos a Jesús porque hemos reconocido nuestra necesidad espiritual, porque necesitamos ser perdonados, porque necesitamos ser salvados, necesitamos ser cambiados por el poder de Dios. Hay una necesidad en nosotros. Los sanos no tienen la necesidad, pero los enfermos sí la tienen. Así como hay una necesidad hoy en nuestra vida de que Cristo esté en nosotros, ¿verdad?,
Él es quien puede sanar, Él es quien puede perdonar al ser humano. Entonces Jesús está diciendo, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que hoy el Señor quiere, que tengamos misericordia, y es algo que nosotros podemos ver a lo largo del Evangelio, la misericordia a lo largo de la palabra, la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús, la compasión hacia aquel que está perdido, hacia aquel que hoy no tiene esperanza, misericordia hacia los pecadores. Dios no nos ha llamado a juzgar, más allá de juzgar, Dios quiere que usted pueda convertirse, y yo también, en personas restauradoras, que podamos cambiar, que podamos llevar un mensaje. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. Pero se necesita llevar una palabra que cambie, una palabra que toque las vidas, una palabra que sane, que restaure y que levante al caído, al pecador. Y solamente Cristo Jesús puede perdonar, puede salvar. Solamente Dios puede perdonar al pecador. A través de Cristo hay esperanza para aquel que la ha perdido. Pero es necesario llevar el mensaje. La Escritura dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es lo que hoy se sigue llevando, un mensaje de esperanza, un mensaje que invita al arrepentimiento, un mensaje que invita a convertirse, a acercarse al Señor. No hay excusa para decir, yo no voy a buscar a Dios, ¿verdad? Dios no me va a perdonar. Dios está con los brazos abiertos para perdonarle, para dar una nueva oportunidad. Hay personas que nos dan una nueva oportunidad, que no perdonan, pero en Dios tenemos todas las posibilidades de ser perdonados, de ser restaurados y de ser cambiados. Y así como la vida de Mateo fue cambiada, ¿verdad? Dios también quiere cambiar nuestra vida, porque hay un llamado para cada uno de nosotros. Dios quiere perdonarnos. Aceptemos el llamado de Dios a nuestra vida, entreguémosle nuestro corazón, porque ciertamente Él quiere hacer de nosotros algo grande. Hay un propósito de Dios por cumplirse en nuestra vida. Queremos en esta mañana orar, vamos a orar. Si usted tiene una petición de oración, la puede escribir y estaremos orando por ella. Dios amado, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí conectados, de compartir tu palabra, que es viva y eficaz. Oramos por cada hermano que está allí conectado, bendíceles, bendice cada familia, cada hogar, de una manera especial, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, colocamos este día en tus manos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que vayamos a realizar. Guárdanos, respáldanos, Dios mío, en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora, Dios de la gloria, para que sea usted tomando cada petición. Oramos, Dios, por tu hija Olga Pardo, oramos por sus hijos, para que sea usted bendiciéndoles, trayendo respuesta, milagros y sanidad a su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Usted que se ha conectado, le bendecimos. Recuerde, 8:30 tenemos una segunda transmisión en vivo donde usted se puede conectar y recibir una palabra del Señor. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.